Buenos días, amigos. Estamos por quinta ocasión con el profesor Lorenzo Peña, quien muy amablemente nos ha concedido esta entrevista para continuar explorando las ideas del libro Visión Lógica del Derecho, que fue publicado el 22 de noviembre del 2017 en Madrid por la editorial Plaza y Valdés. El subtítulo del libro es Una defensa del racionalismo jurídico. Hemos estado 5 veces, esta es la quinta ocasión de estas entrevistas, y hemos explorado varios aspectos del libro. Hoy vamos a concentrarnos en la relación entre derecho y lógica, o más concretamente entre derecho natural y la lógica nomológica. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. Encantado. Bien, entonces, por favor, Lorenzo, en primer lugar, quisiera que brevemente tú señales cuál es la relación entre derecho en general y, por otra parte, lógica. La Bueno, lógica. vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lógica? ¿Cómo definimos la lógica? Es un problema que los lógicos y los filósofos de la lógica llevan abordando desde hace mucho tiempo, en realidad desde Aristóteles, pero sin remontarnos a Aristóteles, creo que fue Alfred Tarski, el que dio pasos adelante bastante interesantes, que no todo el mundo ha seguido, pero que han marcado desde los años 30 del siglo pasado un poco la pauta preponderante, y es que la lógica es un sistema de verdades que se expresan por oraciones en las cuales las ocurrencias esenciales son sólo las de las constantes lógicas. ¿Qué quiere decir ocurrencias esenciales? Pues sencillamente que podemos cambiar las demás palabras por otras sin alterar la verdad del resultado, y en cambio es esencial no cambiar, no sustituir por otra una de las constantes lógicas. Bueno, ¿y cuáles son las constantes lógicas? Porque de algún modo hemos hecho una definición circular, ¿verdad? Bueno, las constantes lógicas, decía Tarski, podemos dar ciertas pautas aproximadas, él la dio con una teoría de modelos, de por qué consideramos unas constantes lógicas en vez de otras, pero en realidad no existe ningún criterio de principio general para determinar estas son constantes lógicas y las demás no lo son. De manera que de ahí dio un paso Quine, unos pocos años después, y dijo en realidad las constantes lógicas se determinan por enumeración. Quine no siempre fue fiel a ese punto de vista. En su evolución mental hay diferentes matices, pero esta postura clásica que él formuló en torno al año 1938-39 aproximadamente, creo que es la que ha quedado como más característica de su pensamiento, y yo personalmente la juzgo bastante atinada. Hay una enumeración, evidentemente no es por puro azar, no jugamos a la lotería para saber qué constantes lógicas vamos a tomar, pero sí hay un criterio general de que la lógica se aplique a todo, pero eso es muy relativo, porque la lógica deóntica no se aplica a todo, evidentemente. El físico no tiene nada que hacer con la lógica deóntica. Pero en fin, la lógica tiene que ser de una aplicación bastante general, tiene que ser relativamente neutral con respecto a diferentes posturas filosóficas,
relativamente, porque no lo es indefinidamente. No cualquier sistema de lógica es compatible con cualquier sistema filosófico. Bueno, pero esta pauta general de neutralidad, que es una pauta heurística meramente orientativa y bastante vaga, por otro lado, es la que nos sirve para determinar, bueno, pues estas son las constantes lógicas. Entonces, las constantes lógicas, al principio de los primeros sistemas lógicos, son muy poquitas, y, o, todos, no, bueno, luego fueron viniendo las lógicas llamadas intencionales, es posible, ahora, después, algunas veces, la lógica temporal, la lógica modal y la lógica deóntica. Ha habido muchos intentos de lógicas con mayor o con menor éxito en diversos campos, pero la lógica deóntica, por tanto, sería una lógica que a esas constantes que hemos mencionado añadiría las de obligación, prohibición y licitud, que en realidad son interdefinibles gracias a la negación, porque lo prohibido es aquello cuya negación es obligatoria, lo lícito es aquello cuya, que no está prohibido. Por tanto, son interdefinibles y con esas constantes añadimos y completamos una lógica. Ahora bien, para que unas ciertas verdades las admitamos en el acervo de la lógica, tiene que ser, primero, contener solo constantes lógicas. Hemos añadido estas que acabamos de decir. Pero segundo, tiene que ser susceptible, este es un criterio adicional, de un tratamiento formalizado. Es muy difícil dar una definición estrictamente rigurosa de qué se quiere decir por tratamiento formalizado. Quiere decir que se pueda reflejar con unos signos, con unos símbolos, a fin de poder ver las pruebas, no solamente seguirlas por el entendimiento, comprenderlas, entenderlas, sino de algún modo verlas, poderlas seguir de vista. Por tanto, tiene que ser bastante compacto y esas verdades tienen que ser axiomatizables de un modo, en principio, recursivamente axiomatizables. Esto se puede extender, no es un requisito absolutamente necesario, pero tenemos que tener procedimientos claros para determinar cuáles son los axiomas que hemos escogido o que vamos incorporando a nuestro sistema. Eso es lógica, y lógica deóntica es, por tanto, la que contiene esas constantes deónticas que acabo de señalar, de obligación, licitud y prohibición, siempre y cuando las verdades que integremos en ese sistema sean verdades formalizables, axiomatizables, en un sistema manejable según los parámetros de rigor de la lógica. ¿Cuál es el fundamento de que haya una lógica nomológica o una lógica deóntica, digámoslo más en general? Bueno, pues el fundamento estriba en la naturaleza misma de las relaciones sociales a las cuales se va a aplicar esa lógica nomológica. O sea, que esa lógica no refleja leyes del pensamiento. En el siglo XIX hubo una tendencia psicologista que pensaba que la lógica reflejaba leyes del pensamiento, era el modo en que el ser humano pensaba. Bueno, ese punto de vista fue superado por Frege y hoy difícilmente nadie lo asume. Bueno, ha habido alguna excepción, pero no es un punto de vista común.
Algunos consideran que en realidad la lógica no tiene fundamento ninguno porque es vacía y por tanto es puramente analítica. Bueno, y muchos otros, desde Bertrand Russell en adelante, pensamos que la lógica tiene un fundamento ontológico que está fundada en cómo son las cosas. Eso es, de hecho, las implicaciones lógicas son implicaciones necesarias, quiere decirse que cuando en un mundo posible se cumplen ciertas condiciones, en ese mundo posible tienen que cumplirse también unas consecuencias. Eso es lo que establece las implicaciones lógicas con un fundamento ontológico modal. Bueno, pues cuando la realidad concreta que está involucrada es la de seres sociales que están relacionados entre sí de manera que se creen unas relaciones de autoridad para que la sociedad pueda funcionar y, por tanto, en los cuales haya unos preceptos que regulen el comportamiento y se pueda delimitar lo autorizado de lo no autorizado, o de lo más autorizado de lo menos autorizado, si admitimos grados, bueno, pues esas relaciones sociales constituyen el fundamento mismo de la lógica nomológica. ¿Y qué es derecho natural? Pues derecho natural es sencillamente un conjunto de situaciones jurídicas, o sea, de situaciones normativas que involucran las calificaciones de obligación, licitud o prohibición, y que existen en virtud de la propia naturaleza de las relaciones sociales y de la propia naturaleza de los vínculos deónticos establecidos en esas relaciones sociales, independientemente de la voluntad de los individuos o de las decisiones de la autoridad, de los mandamientos de la autoridad. ¿Qué relación hay entre ambas cosas? Derecho natural y lógica nomológica. Hombre, son casi lo mismo. O sea, su fundamento es el mismo. La lógica nomológica incluye axiomas que afirman la obligatoriedad de ciertas situaciones, por ejemplo, la obligatoriedad de realizar el bien común, por ejemplo, la obligatoriedad de que toda conducta obligatoria sea también lícita. Bueno, de manera que hay una superposición entre derecho natural y lógica nomológica. Pero hay una diferencia que es justamente la que he mencionado antes de la axiomatización y la formalización. La lógica nomológica es toda ella axiomatizable, formalizable. Es toda ella tratable con esos criterios de formalización que he señalado. En cambio, el derecho natural contiene asertos, consideraciones, afirmaciones que no son susceptibles de ese tratamiento, o por lo menos hoy no lo hemos logrado. No quiere decir que no se logre, porque la lógica está evolucionando constantemente, sus criterios están evolucionando, sus métodos también. Nuestra propia comprensión del derecho natural también evoluciona. También quizá hoy sabemos formular mejor ciertos enunciados. Nuestro derecho natural, que es un heredero y continuador del de la Ilustración, se formula de manera como no lo formulaban los filósofos de la Ilustración, porque no tenían del todo los instrumentos conceptuales analíticos que tenemos hoy. Entonces, podemos pensar en un acercamiento cada vez mayor, pero hoy por hoy, en la medida en que
tenemos unos instrumentos de racionalización determinados, tenemos que decir, no todo en el derecho natural es lógica nomológica. La lógica nomológica es toda ella derecho natural, pero en cambio el derecho natural no es todo lógica. Esta sería, digamos, el resumen que yo daría. Ya, Lorenzo, muchas gracias. Ahora, hay una variedad de lógicas. Desde la primera década del siglo XX, además de la lógica de Frege y Russell, aparecieron otras lógicas que introducen grados de verdad y a mediados de siglo, otras que toleran la contradicción. Entonces, son lógicas no clásicas y obviamente tú tienes un sistema de lógica no clásica. Ahora, para un poco ahondar en cada uno de estos dos tipos de lógicas no clásicas, separemos lo que son grados de verdad y por otra parte contradicción, es decir, lógicas multivalentes de las lógicas paraconsistentes. Para quienes no conocen, Lorenzo Peña tiene un sistema que aúna a la vez la gradualidad, los grados de verdad y por otra parte la contradicción, la paraconsistencia. Es una lógica difusa. ¿Sí? Entonces, esa lógica está presente en tu tratamiento de lo que es el derecho, ¿sí? Tratamiento filosófico. Ahora, quisiera, por favor, continuar con que nos des unos detalles sobre por qué es necesaria una lógica gradual, ¿sí? Seguramente eso tiene relación con que hay en el derecho, en la normatividad, hay cuestiones de grado. Por favor, Lorenzo, ¿podrías ahondar en este tema? Sí, vamos a ver. Los grados en el derecho tampoco los he inventado yo. O sea, quiero decir, en toda esta aportación que se recoge en este libro hay muchísimo que son desarrollos que no nuevos, que no figuran en otros artículos, en otros autores, pero en cambio los grados, en particular, los grados en el derecho no los he inventado yo. Lo que pasa es que quizá en todos los demás tratamientos que ha habido, que se ha intentado incorporar la gradualidad al derecho, ha habido una inconsecuencia o una insuficiencia, sea de fundamentación filosófica, sea de instrumental lógico o de ambas cosas, y entonces todas ellas han quedado un poco a medio camino. La lógica gradualista en realidad es un desarrollo de lo que se llamó lógica difusa, lógica fuzzy en inglés, que se ha traducido al español de varios modos. El modo más usual es lógica difusa o lógica de lo difuso, que establece que hay grados de verdad. Estos grados de verdad se han entendido de varias maneras. Para algunos son grados de existencia de los propios hechos, para otros, por el contrario, son grados en nuestra representación mental. Bueno, yo no voy a entrar ahora en esas discusiones que exceden nuestra temática actual. Los grados de verdad fueron desarrollados por una serie de lógicas. Estas lógicas se inspiraron en la que inicialmente, por motivos totalmente diferentes, que no tenían nada que ver con una concepción de grados, había desarrollado el genial lógico polaco Łukasiewicz. Fueron desarrolladas por los ingenieros en los años 60, 70, 80, y siguen aplicándose en muchos ámbitos de la ingeniería. Han tenido menos éxito en filosofía. Los filósofos han sido mucho más conservadores, mucho más reticentes a admitir grados de verdad. Entonces, desde los años 80 aproximadamente del siglo pasado, quizá antes, quizá desde los 70 ya, algunos juristas empezaron a pensar que los grados
serían también aplicables en lo jurídico y que habría, que no solamente habría grados de verdad en las cosas, en los estados de cosas, sino grados también aplicables en el ámbito jurídico. Sin embargo, hubo diversos, sobre todo en Francia, es el país quizá donde se elaboraron más esbozos. Hay una gran jurista francesa, Mireille Delmas-Marty, que en diversos trabajos intentó introducir lo gradual en la lógica, pero como no eran lógicos, eran juristas y se interesaban por la lógica, pero no eran lógicos, no tenían una formación lógica adecuada y tampoco eran filósofos. Entonces no quedó claro del todo en sus trabajos si se hablaba de grados de vigencia de la norma, grados de obligación o preceptividad, o grados del contenido de esa preceptividad, grados de realización o de cumplimiento. Bueno, pues por otro lado, que no tiene nada que ver, en algunas ramas del derecho y sobre todo en el derecho penal, hubo, independientemente de esta influencia de la lógica difusa, hubo una teoría de grados de prohibición, pero esta teoría de grados de prohibición, como la desarrollaban juristas cuyos esquemas mentales eran los de la lógica clásica, digamos la lógica que ellos, la poca lógica que ellos hubieran estudiado en su vida era la lógica clásica y no, ni siquiera sabían que hubiera otras. Entonces, esa teoría de grados de prohibición la elaboraron haciendo un distingo entre prohibición formal y prohibición material. La prohibición de un comportamiento, estamos hablando en el derecho penal, que es donde se desarrolló esta teoría, la prohibición penal de una conducta viene determinada porque esa conducta colisiona con valores socialmente aceptados, con bienes que la sociedad valora positivamente. Y por tanto son conductas que comportan la realización de situaciones que la sociedad valora negativamente, antivalor. Desde el punto de vista formal, decían ellos, lo prohibido está prohibido, ni más ni menos prohibido, porque lo prohibido es estar en contradicción con el ordenamiento jurídico. Y ahí, piensan ellos, no caben grados. Pero eso en lo formal, pero en lo material, la prohibición material, que es la colisión con los valores positivamente valorados por la sociedad y por el ordenamiento jurídico, en la prohibición material caben grados. Y la prueba de que caben grados es que unas conductas están sancionadas más gravemente que otras. ¿Por qué están sancionadas más gravemente que otras? Puede ser por varias razones. Puede ser por una razón de política criminal, pero de manera general el criterio es que está sancionado más gravemente aquello que comporta una prohibición material mayor, o como ellos lo dicen, porque tienen su propia jerga, un grado del injusto material mayor. Pero ellos distinguían el injusto formal del injusto material. Por tanto, en el injusto material había grados, en el injusto formal no había grados, porque no podía haber grados de contradicción. Bueno, esta posición, esta dicotomía, en realidad es artificial, es inventada, está sacada de la manga para dar una salida a un problema que ellos no veían cómo solucionar. Podemos eliminar perfectamente el distingo entre
prohibición formal y prohibición material, porque en realidad la prohibición es una contradicción con el ordenamiento jurídico y esa contradicción con el ordenamiento jurídico estriba en la contradicción con los valores positivamente valorados por el ordenamiento jurídico. Y por tanto, una vez que hacemos eso, hemos admitido ya los grados de prohibición. Hay conductas, esto en lo penal, pero luego, por las mismas razones, lo podemos aplicar en todos los ámbitos del ordenamiento, en el ámbito del derecho administrativo, del derecho civil, del derecho procesal, del derecho internacional y así sucesivamente. Pero queda todavía por precisar, implícitamente ya lo está, pero pienso que podemos ser más explícitos, defendiendo los grados de licitud, no solo grados de prohibición, sino también grados de licitud, grados de derecho. El admitir grados de licitud o grados de derecho nos permite vincular la realización de un supuesto de hecho, el grado de realización de un supuesto de hecho, al grado de adquisición del derecho correspondiente a ese supuesto. Por ejemplo, la Convención del Derecho del Niño dice, en la medida en que el menor desarrolla o haya desarrollado su capacidad cognoscitiva y volitiva, su opinión ha de tomarse en seria consideración a la hora de determinar su suerte. Esto, por ejemplo, es hoy en el derecho civil con la cantidad de divorcios y de problemas de guarda y custodia de los hijos a uno de los progenitores. Bueno, pues la opinión del menor cuenta, pero cuenta en la medida en que el menor haya desarrollado esa capacidad. Evidentemente, eso depende en parte de la edad. Sabemos que a los 12 años no se tiene la misma capacidad cognoscitiva y volitiva que a los 3, o a los 5, o a los 7. Pero también sabemos que unos menores desarrollan esa capacidad más rápidamente y otros pues son más lentos o van un poco por detrás, de manera que el juez tiene que determinar el grado de realización del supuesto de hecho, la maduración mental del menor, para determinar el grado del derecho de ese menor a que sea seriamente tomada en consideración su opción. Cosa que desgraciadamente no siempre se hace. Pero bueno, este es otro problema, me permito ese inciso. De manera que estas son las razones por las cuales la lógica gradualista tiene una aplicabilidad jurídica, pero ha de hacerse con todo rigor. Hay que distinguir estas tres graduaciones o tres escalas de graduación de que me refería. El grado de vigencia de la norma, el grado de obligación o prohibición o licitud que establece esa norma y el grado de realización de la conducta, porque una conducta que a lo mejor es poco obligatoria, uno puede realizarla totalmente, y una conducta que en cambio es muy obligatoria, uno puede realizarla a medias. En el segundo caso, evidentemente, el cumplimiento de la obligación es sumamente deficiente. Este enfoque gradualista puede permitirnos también abordar problemas tan espinosos como, por ejemplo, el del aborto, tantos otros, ¿verdad? Donde hay lo que tenemos en la realidad es una graduación. Y sin embargo, el derecho muchas veces ha dado cortes bruscos. Bueno, el que practique un aborto pasados
los 3 meses del embarazo. Bueno, 3 meses y un día, porque hay una diferencia muy grande entre 3 meses y un día y 3 meses menos un día. De verdad, el, el, la criatura en formación es algo totalmente distinto que es Lorenzo, súbitamente... disculpa, creo que la idea está bastante clara y creo que se ha captado la relación, pero por cuestión de tiempo, discúlpame que te interrumpa y pase a la siguiente pregunta, si estás de acuerdo. Muy bien. Lorenzo, ahora quisiera que abordemos el tema de la cuestión de las antinomias o las contradicciones jurídicas y por lo tanto la correspondiente necesidad de una lógica que sepa tratar y abordar rigurosamente estas contradicciones. Bueno, de nuevo, la existencia de antinomias jurídicas tampoco la he inventado yo. O sea, quiero decir que hubo una época de la teoría jurídica y de la filosofía jurídica en que los filósofos imaginaron un derecho exento de antinomias. Pero esto era cuento de hadas. O sea, esto no, la realidad nunca ha sido así, ¿no? El emperador Justiniano prohibió en una de sus disposiciones que ningún jurista hallara contradicciones en los textos que él promulgó. Pero a mí me pueden prohibir que haya, que encuentre contradicciones, pero lo que no, eso no suprime las contradicciones. Simplemente me obligan a guardar silencio, a no decir que las he encontrado. Desde hace mucho tiempo se descubrieron las contradicciones. Por ejemplo, en la evolución del gran filósofo del derecho positivista Hans Kelsen, un cambio radical de paradigma en su modo de abordar el derecho fue el descubrimiento de las antinomias. Él había pensado durante mucho tiempo en un sistema jurídico en el cual estuviera exento de antinomias, pero nunca demostró que el derecho estuviera exento de antinomias y en realidad eso no pasaba de ser un desideratum. Pero por otro lado ese desideratum colisionaba con su positivismo que, que implicaba ver el derecho que es, no el que debiera ser, sino el derecho que efectivamente. Y se dio cuenta en un momento dado que ese derecho contenía antinomias. Y luego diversos autores se han dado cuenta de eso. El problema está en que si se admiten antinomias y admitimos la lógica clásica en la cual toda antinomia hace estallar el sistema, en realidad no hay más solución que decir la lógica no se aplica al derecho, el derecho es ilógico, por tanto, que es la solución a la cual llegó el último Kelsen en desesperación, no con mucho entusiasmo, pero se resignó. La lógica es inaplicable al derecho. Y hay otros autores, otros juristas que han dicho lo mismo, la lógica es inaplicable. O si no, había que acudir a algún truco, por ejemplo, distinguir diferentes planos, decir que en realidad las antinomias jurídicas establecen solo obligaciones prima facie, pero que reinterpretado el derecho, las antinomias se volatilizan porque siempre en el derecho hay alguna regla explícita o implícita de jerarquía en virtud de la cual la norma que parece colisionar con otra, en realidad al ser enfrentada con esa otra, con arreglo a ese criterio de jerarquía explícito o implícito, queda desplazada. Digamos que, por ejemplo, Dworkin, el gran filósofo del derecho norteamericano fallecido hace pocos años,
uno de los más máximos representantes de la filosofía jurídica en Estados Unidos, él sostenía este punto de vista. No, en el derecho no hay contradicciones, el derecho es una integridad. Parece haber contradicciones, es muy fácil decir he hallado una contradicción, pero en realidad eso es porque no se ha hincado el codo suficientemente, no se le ha echado suficiente cabeza al asunto. Una vez que se aplican esos criterios, eso desaparece. Bueno, esa solución no ha convencido a todo el mundo. Otras soluciones serían bastante peregrinas, pero no han faltado quienes se han acogido, se han agarrado a ese clavo ardiendo. Por ejemplo, decir que negar que todo lo obligatorio sea lícito. Porque uno de los problemas por los cuales la antinomia jurídica entraña una contradicción, propiamente dicha, es que si tenemos dos conductas obligatorias pero mutuamente contradictorias, como lo obligatorio es también lícito, entonces tendremos una conducta que sea a la vez lícita e ilícita. Y, por tanto, ahí es donde surge la contradicción. Entonces, ha habido quien ha dicho, bueno, pues ese principio de subalternación deóntica, que lo obligatorio es también lícito, lo eliminamos. Claro, el problema es que esto es horrible, porque eso quiere decir que ciertas conductas a las cuales el derecho nos obliga no nos da autorización a realizarlas. O sea, que cuando decimos, no, es que yo estoy realizando algo que el derecho me permite. Ah, oiga, no, el derecho no se lo permite, lo obliga a hacerlo, pero no se lo permite. Esto sería, o sea, si no nos lo permiten, estamos en una situación actuando contra el derecho y al mismo tiempo realizando algo a lo cual nos obliga el propio derecho, ¿no? Bueno, este abandono del principio de subalternación no ha tenido mucho éxito, y en definitiva, pues no hay muchas más soluciones, salvo admitir una lógica paraconsistente que por sí sola no soluciona todos los problemas, hay que decirlo, tiene que, el problema es bastante complejo. Ahora lo estamos resumiendo, estamos sintetizando, pero una lógica paraconsistente ayuda enormemente a admitir estas antinomias. Incluso de la propia gradualidad surgen antinomias, porque una situación que se realice en un cierto grado intermedio será a la vez lícita e ilícita. No será del todo el supuesto de hecho de la licitud no se realiza del todo, por tanto la licitud no se realiza del todo, por tanto es una conducta hasta cierto punto lícita, pero hasta cierto punto ilícita. O sea que con esto vinculamos las antinomias a la gradualidad de la cual hablábamos antes. Pero hay otras fuentes de la gradualidad, aparte de la antinomia, perdón, aparte de la gradualidad. Por ejemplo, simplemente que el legislador incurra en antinomia, lo cual pasa constantemente por muchas razones, entre otras porque el derecho tiene diversas fuentes. Tiene fuente la ley, la jurisprudencia, la costumbre, el tratado, y evidentemente entre esas diferentes fuentes jurídicas pueden surgir y surgen constantemente antinomias. Por eso los jueces están constantemente tratando de ver cómo solucionan los problemas. Cuando hay una antinomia jurídica, cuál precepto van a aplicar y cuál van a dejar inaplicado, no porque ese precepto inaplicado no tenga vigencia, sino sencillamente porque dan prioridad, exequibilidad preferente a uno en virtud de los valores del ordenamiento jurídico. Pero ahí puede haber criterios diferentes y no siempre hay una
un criterio perfectamente claro de cuál es la pauta que hay que seguir. De manera que creo que con esto hemos visto el problema de las antinomias. Ya, Lorenzo, entonces, para terminar esta entrevista, quisiera que brevemente hagas tú una comparación entre tu sistema de lógica, que la denominas nomológica, y algunos sistemas que se denominan lógica deóntica estándar. Pero, por favor, sé muy corto, puesto que dedicaremos otra entrevista, la sexta, que posiblemente sea la siguiente semana, para ahondar en la relación entre ambos sistemas. Bueno, la diferencia principal es que la lógica nomológica es una lógica de las situaciones jurídicas. Es decir, es una lógica que estudia los nexos de implicación entre situaciones jurídicas, por un lado, y entre situaciones jurídicas y situaciones fácticas, por el otro. Y contiene axiomas puramente deónticos, como por ejemplo que es obligatorio realizar el bien común, o que es obligatorio que lo obligatorio sea lícito. Son axiomas nomológicos que se refieren a situaciones jurídicas. En cambio, la lógica deóntica estándar no es una lógica de situaciones jurídicas, primero porque sus adeptos y sus forjadores operaban dentro de los parámetros ideológicos del positivismo, tanto del positivismo jurídico como del positivismo filosófico. Y, por tanto, ni siquiera tenían una ontología de situaciones. Para que haya situaciones jurídicas tenemos que tener una ontología, tenemos que admitir que hay situaciones, que ciertas situaciones son situaciones jurídicas, o sea, las que están afectadas por operadores de obligación, prohibición o licitud. Bueno, los parámetros en que operaban los que crearon von Wright y demás forjadores de la lógica deóntica estándar, concebían rechazaban la existencia de situaciones jurídicas o ni siquiera se lo planteaban, y en cambio consideraban que las piezas del derecho, las obligaciones, los derechos, las prohibiciones, son actitudes performativas del legislador. Un derecho es una autorización, por tanto es, digamos que no tiene una realidad objetiva, no está en las cosas, está en el acto de habla del legislador al autorizar. Una prohibición está en el acto de habla del legislador al prohibir. Por tanto, de eso no cabe lógica. Y por tanto no cabe propiamente una lógica de las prohibiciones, ni de las obligaciones, ni de los derechos o autorizaciones. ¿Qué es lo que elaboraron en su lugar? Una lógica del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, una lógica de las situaciones del mundo que se dan cuando se cumplen todas las obligaciones. Y por tanto, decir que una obligación A implica una obligación B, esto propiamente no tendría sentido, por lo que hemos visto en su concepción. Lo que se quiere decir es que en todo estado del mundo en el cual se cumpla la obligación A, se cumple también la obligación B.
decir, por tanto, que está prohibido por lógica deóntica un comportamiento, es decir, que no se cumple en ningún estado del mundo en el cual se cumplan las obligaciones. De ahí se sigue, por ejemplo, que lo imposible está prohibido, cuadrar el círculo está prohibido, o cualquier hecho imposible está prohibido. Y a su vez, cualquier hecho necesario es obligatorio. Es obligatorio que 2 y 2 sean 4. Bueno. De aquí se van a seguir un montón de paradojas deónticas extremadas que han desacreditado bastante la lógica deóntica estándar. Hay ejemplos que, bueno, el próximo día podemos entrar en ellos, pero que los adeptos de la lógica deóntica estándar, que son muchos y muy eminentes y que han elaborado sistemas que merecen todo respeto y todo estudio y consideración, pero evidentemente el camino, desgraciadamente, es errado. Y por más que uno se empecine en tratar de solucionarlo, pues es como querer solucionar con epiciclos el sistema de Copérnico, el sistema de Ptolomeo, perdón. Bueno, pues ya puedes hacer todos los epiciclos que quieras, va contra la realidad, pues en este caso tenemos algo parecido, ¿no? Derrochan mucho ingenio, merece elogios su esfuerzo, pero evidentemente no podemos seguir por ahí, porque no es una solución adecuada. La solución adecuada es una lógica nomológica, una lógica de las situaciones jurídicas. Perfecto. Gracias, Lorenzo. Creo que llegamos así al final de esta quinta entrevista. Hago una invitación a nuestros espectadores que amablemente nos están siguiendo para que en YouTube localicen las otras 4 entrevistas. También invito a que entren a esta dirección de internet, lorenzopena.es, que es la abreviación de España, raya inclinada books, raya inclinada visión, sin tilde. ¿Sí? En esta dirección ustedes encuentran mucho más detalles sobre el libro. Están ahí las librerías en España donde pueden adquirir el libro. También se lo puede hacer en amazon.es. Entonces, obviamente en estos pocos minutos de entrevistas no podemos hacer tanta profundización, de modo que la invitación está hecha para que adquieran el libro y lo estudien y lo critiquen. Asimismo, invito para que la próxima semana nos miren para ahondar en esta relación entre derecho y lógica. Muchas gracias, Lorenzo, por el tiempo. Gracias a ustedes. No, es un placer, Marcelo, es un placer.